Alcoba Azul, un cuento de Rosamund Pilcher. A medida que el sol se deslizaba por el cielo y largas sombras se extendían sobre las dunas arenosas, la playa iba quedándose vacía. Las madres llamaban a los niños remolones, haciéndoles salir de las cálidas aguas de una marea alta de verano. Los bebés soñolientos, dorados por el sol, eran instalados en sus cochecitos. Se guardaban las cosas en las cestas de picnic. Las sandalias y toallas perdidas por fin se encontraban. Hacia las 7, la playa estaba casi desierta. Solo quedaban el bañero, sentado en su silla de playa junto a la caseta, un par de surfistas y una mujer con un perro. Y Emily y Portia. Emily tenía 14 años y Portia uno más. Emily había nacido y pasado toda su vida en el pueblo, en la vieja casa situada detrás de la iglesia. En cambio, Portia vivía en Londres y desde que Emily recordaba, durante el mes de agosto, habían alquilado la casa de los Luscombs, mientras estos pasaban el mes con su hija que vivía en algún rincón remoto de Escocia, cuyo nombre sonaba como un estornudo. De pequeñas, Emily y Portia habían jugado juntas todos los veranos. En el curso normal de los acontecimientos, probablemente no se habrían fijado la una en la otra, pues de hecho tenían poco en común, salvo una situación similar. Los hermanos de Portia eran todos mayores que ella, y Emily era hija única. Así, favorecido el contacto por sus padres, habían establecido una amistad bastante cordial a su manera. Intercambiaban confidencias. Era Portia quien había sugerido la excursión de esa tarde a la playa. Había telefoneado a Emily después de almorzar. «Estoy sola. Giles y sus amigos han ido a ver carreras de coches». Giles era su hermano, estudiante en Cambridge y terriblemente ingenioso y erudito. «Y no quiero ir. Hace demasiado calor». Emily vaciló y Portia captó su vacilación. «No tienes otra cosa que hacer, ¿verdad?» Emily, aferrando el auricular del teléfono, escuchó el silencio de la casa, adormecida, bajo el calor de primera hora de la tarde. La señora Wattis, que se había ocupado del almuerzo, se había marchado a Furborn, donde pasaría la noche con su hermana. El padre de Emily había partido aquella mañana en viaje de negocios y no regresaría hasta dentro de un par de días. Stephanie estaba arriba, en su dormitorio, descansando. «No, en realidad no», dijo Emily. «Me gustaría ir». «Tráete algo de comer. Yo llevaré una botella de limonada. Nos encontraremos en la iglesia». Hacía un año que Emily no veía a Portia y cuando puso sus ojos en ella, se desalentó. Había vuelto a ocurrir. En el colegio todas sus amigas parecían crecer, pasaban de curso, disfrutaban de otros privilegios, mientras que Emily seguía atrás, aferrada a la seguridad de la infancia, lo conocido, lo familiar. Ansiaba avanzar con sus compañeras, pero le faltaba coraje para dar el primer paso. Y ahora Portia. Portia estaba creciendo. Tenía una buena figura. En solo 12 meses se había convertido en una adolescente. Su pantalón corto y camiseta revelaban una cintura estrecha, caderas esbeltas, largas y bronceadas piernas. Se había dejado crecer los rizos oscuros hasta los hombros, se había hecho perforar las orejas y llevaba unos relucientes pendientes de oro que relumbraban cuando se echaba el cabello atrás y se enredaban en él. Se había pintado de rosa las uñas de los pies y depilado las piernas. Al cruzar el campo de golf hacia el mar, pasaron a su lado un par de jóvenes jugadores de golf que se dirigían al siguiente hoyo. El año anterior ni siquiera las hubieran mirado,
pero ahora no apartaban su vista de Portia. Emily observó la reacción de su amiga. Cómo simulaba no ser consciente de las miradas de admiración, la repentina timidez de su paso, el ligero movimiento de cabeza cuando una ráfaga de aire le echó el pelo sobre los ojos. Los jóvenes ni se fijaron en Emily. Tampoco ella esperaba que lo hicieran. ¿Quién querría mirar a una delgada chica de 14 años, sin formas ni curvas, con el pelo pajizo y horribles gafas? Todavía llevas gafas, observó Portia. ¿Por qué no te pones lentes de contacto? Quizás lo haga, pero no puedo hasta que sea un poco mayor. Una niña del colegio la lleva, pero dijo que al principio era un tormento. Emily se sentía mal. No podía soportar pensar en ponerse lentes de contacto en los ojos, igual que no podía soportar limarse las uñas. Su madre le había enseñado. O comer bocadillos con arena. Preguntó, pues no quería hablar de lentes de contacto. ¿Has acabado ya el colegio? Portia puso cara de aburrimiento. Sí, pero todavía no sé los resultados de los exámenes. Supongo que aprobaré, pero ahora mis padres quieren que vaya al instituto. Eso representa más años en el colegio y no puedo ni pensar en ello. Ojalá me dijeran que puedo dejarlo el próximo verano y estudiar algo más corto. La escuela es sofocante. Emily no hizo ningún comentario. ¿Y tú acabas ya el colegio? Emily esquivó la mirada de Portia porque en ocasiones las lágrimas asomaban a sus ojos y parecía que ahora iba a ser una de ellas. Tengo que repetir curso. Al otro lado de la bahía, un coche circulaba por la carretera hacia la distante playa. La luz del sol se reflejaba en sus ventanillas despidiendo destellos. Lo observó detenidamente, concentrada, y al cabo de un rato las lágrimas retrocedieron. Y añadió: tenía que haberlo dejado ya, pero la señorita Miles, la directora del colegio, me aconsejó esperar otro año. La entrevista había sido una pesadilla. La señorita Miles se había mostrado muy amable y comprensiva, mientras Emily permanecía sentada mirándola fijamente. Llena de desdicha, apenas era capaz de oír sus sensatas palabras. Nadie cree que puedas aprobar, Emily, no ahora. Y al fin y al cabo, ¿qué prisa hay? ¿Por qué no te concedes otros 12 meses? El tiempo lo cura todo. Dentro de 12 meses no habrás olvidado, porque nunca olvidarás a tu madre, pero creo que las cosas serán mejores para ti. Llegaron al puente de madera que cruzaba las vías del ferrocarril y separaban el campo de golf de las dunas. Portia dijo: mi madre me ha contado que tu padre se ha vuelto a casar. ¿Sí? ¿Es simpática? Sí. Como el silencio que siguió a la respuesta parecía una acusación contra Stephanie, añadió: es muy joven, solo tiene 29 años. Lo sé, mi madre me lo dijo. También me dijo que esperaba un bebé. ¿Te importa? No, mintió Emily. Debe de ser divertido tener un hermanito a tu edad. Está bien. Habían comprado una nueva cuna para el bebé, pero iban a aprovechar el viejo cochecito de Emily. Su padre lo había sacado de la buhardilla y Stephanie, después de limpiarlo, había confeccionado una pequeña colcha. Ahora guardaba en un rincón del lavadero la llegada de su nuevo ocupante. Quiero decir, prosiguió Portia, que será extraño para ti tener hermanos. Estará bien. El parapeto de madera del puente era cálido, astilloso y olía a creosota. Estará bien. Arrojó una astilla de madera a las vías del ferrocarril. Vamos, tengo calor y quiero nadar. Y acabaron de cruzar el puente, sus pasos sonaban a huecos sobre las planchas de madera, y llegaron al camino arenoso que conducía a las dunas.
Nadaron y tomaron el sol tumbadas boca abajo en la arena, con la cabeza vuelta la una hacia la otra. Portia no paraba de hablar acerca de sus próximas vacaciones, durante las que quizá iría a esquiar, acerca del chico que había conocido y que le había prometido llevarla a una discoteca, acerca de la chaqueta de piel que su padre le había dicho que le compraría por su cumpleaños. No volvió a hablar de Stephanie ni del bebé, y Emily se lo agradeció en silencio. El final del día y la llegada del crepúsculo indicaban la hora de volver a casa. La marea empezaba a subir. La luz se reflejaba en el mar. El cielo seguía sin nubes y era de un azul cada vez más profundo. Portia miró su reloj. Dijo: «Son casi las 7, tengo que irme». Se sacudió la arena del bikini. «Tenemos una fiesta esta noche. Giles trae a sus amigos a casa y he prometido a mi madre que la ayudaría». Emily imaginó la casa llena de gente joven, comiendo, bebiendo cerveza y oyendo los últimos discos. La imagen le inspiraba envidia y cierto temor. Se puso la camiseta sobre el traje de baño y dijo: «Yo también tendría que irme». Portia preguntó con desacostumbrada educación: «¿También celebráis una fiesta?» «No, pero mi padre se ha marchado de viaje y Stephanie está sola». «O sea que solo estaréis tú y la malvada madrastra». Emily replicó rápidamente: «No, no es malvada. Es una forma de hablar», dijo Portia, quien ya recogía las toallas y el bronceador y lo guardaba en una bolsa de lona que tenía impreso Centro P en enormes letras rojas sobre un costado. Se separaron en la iglesia. «Ha sido divertido», dijo Portia. «Tenemos que repetirlo». Luego apretó el paso y por fin corrió. Tenía prisa por llegar a casa, lavarse el pelo y prepararse para la diversión de la noche. No había invitado a Emily a la fiesta, aunque ésta no había esperado que lo hiciera. No quería ir a ninguna fiesta. Tampoco quería volver a casa y enfrentarse a una velada en compañía de Stephanie. Su padre y Stephanie llevaban ya casi un año casados, pero era la primera vez que las dos se quedaban solas. Sin su padre, que servía de lazo de unión y mantenía la conversación, Emily sentía miedo. ¿De qué hablarían? Anduvo en dirección a su casa. Entró por la verja blanca abierta y vio la casa que se asomaba tras la curva del sendero. De mala gana, con un extraño presentimiento, se detuvo y se quedó mirándola. Tras la muerte de su madre, ya no la consideraba su hogar. Peor aún, desde que su padre se casó con Stephanie, se había convertido en el hogar de otra persona. Sin embargo, solo cosas pequeñas y sutiles habían cambiado. Las habitaciones estaban más ordenadas, ya no había ropa para coser, ni libros, ni viejas revistas por todas partes. Los almohadones estaban ahuecados y las alfombras lisas y rectas. Incluso las flores dentro de casa eran distintas. A su madre le gustaban, pero las colocaba en los jarrones sin esmero, tal y como habían sido cortadas. En cambio, Stephanie parecía dotada de una gracia especial. Elaboraba maravillosos ramos en los que mezclaba espuelas de caballero, gladiolos, rosas, guisantes de olor y hojas de extrañas formas que a nadie, salvo a ella, se le ocurría tomar. Emily podía tolerar todos estos cambios, al fin y al cabo, inevitables. Pero lo que no podía soportar y realmente había trastornado todo su mundo era la transformación total del dormitorio de su madre. Nada más en la casa había sido alterado, ni redecorado, ni repintado. Solo la gran habitación doble que daba al jardín y a las aguas azules de la ensenada había sido despojada de muebles, reconstruida y hecha totalmente nueva y desconocida.
Lo cierto es que el padre de Emily le había advertido que iban a hacerlo. Le había escrito al colegio. Un dormitorio es una cosa muy personal, le decía en su carta. No sería justo para Stephanie pedirle que utilice el dormitorio de tu madre. Igual que no sería justo para tu madre que Stephanie simplemente se apropiara de sus más preciadas posesiones. Así que vamos a cambiarla por completo. Y cuando regreses en vacaciones estará totalmente irreconocible. No te preocupes por esto. Trata de entenderlo. Es lo único que vamos a cambiar. El resto de la casa sigue como siempre. Emily pensó en la habitación. Antes, cuando su madre vivía, era vieja y confortable. Nada en ella combinaba con nada, pero todo parecía convivir en feliz armonía, como la siembra caprichosa de flores en un arriate. Las cortinas y la alfombra estaban descoloridas. La enorme cama de latón que había pertenecido a la abuela de Emily estaba vestida con una colcha de encaje blanco hecha a ganchillo, y había un gran número de fotografías por todas partes y anticuadas acuarelas en las paredes. Todo eso había desaparecido. Ahora todo era azul, con una alfombra azul pálida a juego y bonitas cortinas de satén forradas de amarillo muy pálido. En el lugar de la antigua cama de latón había un lujoso diván enorme, adornado con el mismo tejido que las cortinas y cubierto con un dosel de muselina blanca, que estaba suspendido de una corona dorada arriba en la pared. Había muchas alfombras de piel y el cuarto de baño estaba revestido de espejos y lleno de relucientes botellas y frascos. Y todo olía a lirios de los valles, que era el perfume de Stephanie. En cambio, la madre de Emily siempre había olido a agua de colonia y a polvos faciales. Allí, a la luz del atardecer, con el pelo mojado y la arena aún en las piernas desnudas, Emily de repente deseó que las cosas fueran como antes. Deseó entrar corriendo por la puerta principal, llamando a su madre, y oír su voz contestar desde el piso de arriba. Deseó ir con ella, acurrucarse en la acogedora cama y contemplar cómo su madre ante el tocador se cepillaba el pelo corto y rebelde, o se empolvaba la nariz con una borla de plumón previamente hundida en el tarro de cristal de perfumados polvos. Nunca se sentiría cercana a Stephanie, aunque no era porque no le gustara. Era guapa, joven y cariñosa, y había intentado hacerse un hueco en el corazón de Emily. Sin embargo, las dos eran muy tímidas y temían entrometerse en la intimidad de la otra. Quizá habría sido más fácil para ambas si el bebé no hubiera aparecido. Dentro de un mes, el bebé estaría allí, durmiendo en el antiguo cuarto infantil de Emily, dentro de la cuna nueva. Emily no quería el bebé. No le gustaban mucho los niños pequeños. Una vez se había sentido horrorizada al ver en una película de la televisión a una persona bañando a un recién nacido. Era como bañar a un renacuajo escurridizo. Ansiaba poder retroceder en el tiempo, volver a tener 12 años y que nada de esto sucediera. Siempre estaba deseando volver atrás, y esa era la razón de que le hubiera ido tan mal en el colegio, de que hubiera fracasado tan lamentablemente en los estudios, de que le hicieran repetir curso. Al siguiente tendría que estar con una pandilla de niñas más jóvenes con las que nada tenía en común. Su confianza había sido erosionada, como la cara de un acantilado golpeada por el mar y azotado por los vientos. A veces le parecía que nunca podría ser capaz de tomar una decisión o de lograr algo con éxito. Pero reflexionar no mejoraría nada. Quedaba por delante todo el atardecer y había que afrontarlo.